Bueno, damos comienzo a la reunión número 13 del periodo 2020-2021. Esta reunión está destinada a homenajear los 120 años de los salesianos en Ensenada. Y el orador de esta noche será el museólogo Juan Ignacio Pérez Galeta. Esto lo hacemos, como dijimos, en adhesión a los festejos patronales. Antes de comenzar, quiero comentarles que hoy, les mandé a todos, seguramente lo han leído, que la revista Time ha elegido a uno de nuestros rotarios como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Es el doctor Yunsi Fuso, presidente del Comité Nacional de Polio Plus de Nigeria. El primer rotario que está nominado por la revista Time. Antes de... Bueno, quiero también comentarles que el sábado 19 participamos de un curso de imagen pública de Rotary junto con Clodomiro y María Elina Preda, y le voy a pedir a María Elina, después que hagamos el compañerismo, que nos comentes algo. Bueno, y hoy también estuvimos participando de la charla que dio Jorge Metz en el Rotary Club La Plata Sur. Así que hemos estado completitos. Hoy hemos estado completos. Damos comienzo entonces a través de Clodomiro, con tu avenida. ¿Está silencio? Ahí está. Sí, ahora. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, señor presidente. Le voy a dar paso a la camarada Platz para el efemérides y compañerismo. Por favor, Carlitos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. 23 de septiembre de 1993 se recibe de ingeniero químico el camarada Ricardo Zamponi. 24 de septiembre, cumpleaños de Benjamín Míguez, nieto del ex gobernador del distrito 93-94, ingeniero Félix Hermida. Y es el cumpleaños del camarada Luis María Cirese. Mañana, felicidades, está por ahí, lo he visto, ¿no? Está. 25 de septiembre, cumpleaños de Tobías Jano Echeño, nieto del camarada licenciado en Recursos Humanos, don Carlos Alberto Echeño. Y el cumpleaños del socio honorario Horacio Ezequiel Menéndez. Jorge Gutiérrez, si te comunicas, expresar en nuestras salutaciones del Rotary Club, vos que sos amigo de este hombre tan elocuente y que nos honra con su integración como socio honorario. 27 de septiembre, el cumpleaños de Tomás, nieto nuevamente de Félix Hermida. Y es el cumpleaños de Jerónimo, hijo del camarada Leonardo Rubén Palanza. Todo el mundo acá en Ensenada dice Palianza, pero me parece que el apellido correcto es Palanza. 29 de septiembre es el cumpleaños del camarada agrimensor y mi agrimensor, don Carlos Alberto Catalano. No sé si lo viste por ahí, me parece que... Efemérides, bastante prolongado, pero bueno, voy a hacer rápido. 23 de septiembre, Día de la lucha contra las adicciones, de la sonrisa, de las bibliotecas populares, del bibliotecario, del corresponsal extranjero, del gobernante, del voto femenino. Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niños y Niñas. Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y también Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, coincidente con el voto femenino, supongo yo. Y en 1982 muere el ex intendente municipal de Ensenada, don Agustín Ruggerone,
es el primer intendente elegido por voto popular, después de que Ensenada fuese partido, supongo, ¿verdad? Y en 1984 se funda el Club de los Abuelos de Ensenada. 24. Día de la festividad de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, patrona de Ensenada y Virgen Generala y patrona del Ejército Argentino. Día de los Notables de Ensenada. Día del colectivero, somos los colectiveros, ¿se acuerdan del canto de los? Día del comerciante de materiales de la construcción, del trabajador de la industria química y del transporte colectivo. En 1880 se colocó la piedra fundamental de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Ensenada, apadrinada por el gobernador de la provincia, en aquel entonces el doctor Dardo Rocha, y por el comisionado municipal. Los planos fueron realizados por el ingeniero Pedro Benoit. 25. Día del empleado de escribanía y Día Mundial del Farmacéutico. 26. Día del bastón verde, del empleado de comercio, del trabajador emergencista. Día Internacional, este coincide con otro, ya lo dijimos, de la eliminación total de las armas nucleares, que ya lo había leído en unos días anteriores, no sé por estar repetido. Y Día Nacional de los Talleres Protegidos. 27 de septiembre, Día de la Prevención del Maltrato Infantil y Juvenil. Día de los Derechos del Niño y Adolescente, Día Internacional de los Derechos de Saber, Día Mundial del Turismo, de la Conciencia Ambiental, y en 1912, por ley del presidente Roque Sáenz Peña, se crea el Hospital Naval de Río Santiago, del Dique, hoy Hospital Zonal Especializado en Crónicos, en las cuales el Rotary ha participado con muchas subvenciones que recordaremos, ¿no? 28 de septiembre, Día del Rector, Día del Derecho de Acceso Universal a la Información, Día Internacional del Productor de Seguros, Día Mundial contra la Rabia. Y en 1930 falleció el señor Amaro Detri, fundador de la villa que lleva su nombre en Ensenada. Y en 1944 explota el buque tanque San Blas del puerto de Ensenada. Otra explosión grande hubo en mayo del 68, ¿verdad? Acá en Ensenada, pero de esta vieja no me acuerdo. Último día de la semana, 29 de septiembre, es el Día del Arma de Comunicación del Ejército, Día del Diplomático, del Inventor, del Terapeuta Floral, Día Marítimo Mundial, Día del Corazón. En 1946, por primera vez visita Ensenada como mandatario presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, Juan Carlos, que digo, acompañado por su esposa, la señora Eva Duarte, el gobernador provincial, doctor Domingo Mercante, y en la Plaza Manuel Belgrano de Ensenada, Perón coloca las insignias de generala a la Virgen Nuestra Señora de la Merced de Ensenada y descubre una placa en las calles La Merced y Don Bosco Ensenada, que está frente a la iglesia, frente al templo está en una placa de mármol. Con lo cual, doy por finalizada la semana de este miércoles. Muchísimas gracias, presidente. Siga su... Gracias, Carlito. Bueno, quiero primero darle la bienvenida a todos los amigos que se han incorporado a esta reunión en homenaje a los salesianos de Ensenada. Para continuar, quiero pedirle a nuestra camarada María Elina Preda que nos comentes sobre el curso que tuvimos el sábado pasado sobre imagen pública. Bueno, cuando el presidente Coco Lucero me comentó que quería que hiciera una reseña de esto, me hice una ayuda a memoria porque fueron aproximadamente 2 horas de taller muy interesante en el que se habló de imagen pública y haciendo hincapié en el uso de la marca como gente de acción. O sea, que no se trata del logo de la rueda, sino mostrar realmente lo que Rotary hace para la comunidad.
que esto en una charlita así informal, de hecho ustedes ya saben que hemos abierto un canal de YouTube donde se están empezando a volcar los videos, y en una charlita así informal que tuvimos, la idea por ahí es también cada actividad que se haga, una donación, un aporte a la comunidad, que se hagan pequeños videitos donde se va a incorporar la campana y el inicio, porque es una manera de mostrar la gente de acción que es Rotary. Entonces, de lo que se habló es de que es fundamental aprender a narrar la historia de Rotary, pero no la historia de cuándo se fundó, de cómo nació, de la cantidad de socios que tiene, sino justamente que tiene que ver con esto que estaba diciendo, que es mostrar lo que hace Rotary, que cómo cambia vidas en su accionar hacia la comunidad, siempre mirando al más débil, al que más necesita, y que por eso había que unificar, tomaba como referencia la voz, pero digamos que unificar un criterio para que esa voz sea un marco, que tenga un marco de referencia, porque seguramente si habla Coco, o si habla Carlos, o si habla Clodomiro, por ahí se van a decir cosas diferentes. Entonces, que eso tenga un marco de referencia para que cada vez que se hable de lo que hace Rotary, o se muestre lo que hace Rotary, sea en una misma línea. Una cosa en la que se hizo mucho hincapié es en el tema de las redes sociales, que cada vez tienen más inserción en la comunidad, y hacían una pequeña diferencia en cuál podía servir más, si Facebook o Instagram, y por ahí hacían un poco una división en rango etario, que por ahí Facebook estaba más dirigido hacia la gente mayor, y por ahí Instagram era más utilizado para los jóvenes. Yo no creo que esto sea tan así, creo que todos estamos capacitados para manejar una red social, sobre todo en este momento que la virtualidad se ha convertido en una suerte de estilo de vida, ¿no? También se habló de un plan estratégico que, con algunas palabras claves que serían, por ejemplo, adaptabilidad, involucramiento, impacto, y no me acuerdo cuál era la otra, pues ya les digo, fueron 2 horas más o menos de taller, y a veces, bueno, a uno se le escapan algunas cositas. Pero fundamentalmente es eso, comunicar los valores de Rotary, que bueno, que todos ya saben de qué estamos hablando, compañerismo, diversidad, liderazgo, y todo esto se hace a través de los proyectos, mostrando lo que hace Rotary. O sea, que digamos, el objetivo final de este taller que hicimos es enseñarnos a mostrar Rotary. Y una forma de mostrarlo es a través de las redes, a través de los medios convencionales, que también se está haciendo, y bueno, nosotros ya tenemos el canal de YouTube, hay un Facebook que habría que reflotarlo, porque por una de estas cuestiones había 2, uno quedó olvidado, el otro también quedó olvidado, entonces bueno, habría que ver la forma de reflotarlo, de ponerle una marca que lo identifique como que ese es el Facebook oficial de Rotary, y ahí también ir volcando todas las cosas que tienen que ver con esto que estábamos mencionando. Bueno, eso es una breve síntesis de lo que se habló en 2 horas de taller, que realmente fue muy interesante y con muchas cosas para aprender.
Después en algún momento puedo escribir algo más, si a alguien le interesa saber algo más, tratar de hacer un poquito más de memoria y escribir alguna cosita, pero fundamentalmente creo que es esto. No sé, señor presidente, si cree que falta algo de lo que se Está bien, habló. muchísimas gracias. Simplemente era para que se enteraran todos de lo que era la imagen rotaria. Quiero continuar nuevamente con Clodomiro, para su avenida. Creo que tenías algo para anunciarnos. Coco, sí, iba a anunciar lo que tiene que ver con mi comité, pero lo vamos a dejar para la próxima, lo vamos a dar más tiempo. Vamos a, digamos, homenajear a los salesianos, pero sí me gustó, digamos, María Elina, su disertación prácticamente en poco tiempo aprendió bastante y fue muy claro en cuanto a su concepto. Bueno, más que nada, agrego un cachito porque dio hincapié que todas las informaciones a nivel de las redes tienen que ser Rotary en acción, gente en acción. Esa gente en acción, obvio, con una visión. Por eso, para cumplir su destino, dijo, Rotary siempre debe ser evolucionario y a veces revolucionario. Eso lo dijo Paul Harris a los 8 años de haber fundado Rotary a nivel internacional. Gracias, Coco, nada más. Muchas gracias, Clodomiro. Bueno, entonces le doy la palabra a Osvaldo Rañarás para que nos haga la presentación del orador de la noche. Gracias, presidente. Tengo la distinción de presentar al orador de la noche, al museólogo Juan Ignacio Pérez Galeta. Nació el 11 de julio de 1973 en la ciudad de La Plata, soltero, y vive en nuestra ciudad. Su formación, estudios primarios, Colegio Nuestra Señora de la Merced, egresó en 1986. Estudios secundarios los realizó en el Instituto San Vicente de Paúl, de la ciudad de La Plata, y en el año 1991 obtuvo el título de perito mercantil. Estudios terciarios los realizó en el Instituto de Formación Docente número 8 de la ciudad de La Plata, y en el año 2002 obtuvo el título de museólogo. Experiencia laboral: junio de 1999 a marzo del 2001, guía ayudante ad honorem en el Museo Fuerte de Barragán. Mayo del 2001 a diciembre del 2003, reorganización del Museo Internacional de Muñecos de la República de los Niños, llevando a cabo tareas de conservación preventiva del acervo, reordenamiento general del material de exposición e investigación y contextualización de la muestra del museo. Mayo del 2004 a marzo del 2005 fue ayudante alumno ad honorem para realizar tareas de apoyo en la red de museos de la Universidad Nacional de La Plata. Marzo del 2005 hasta la actualidad, museólogo a cargo del Museo Histórico Fuerte de Barragán. Marzo del 2013 hasta la actualidad, integrante del equipo del Depósito 25 de Arqueología Histórica, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Cursos realizados en 1996, fotografía y microfilmación en la institución Archivo Histórico de la provincia Dr. Ricardo Ledevene. En 1997 realizó curso Iluminando el Patrimonio Cultural en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 8. En 1999 realizó el curso El Servicio Educativo en el Museo, en el Instituto Museo Fuerte de Ensenada. En 2007, curso Historia y Evolución de las Armas, desde sus orígenes hasta la actualidad, Museo de Armas de la Nación.
En 1998 realizó pasantía en el Museo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, realizando tareas de conservación preventiva del acervo y reordenamiento general del material de exposición. En el 2000 realizó pasantía en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, en Capital Federal, donde se realizaron tareas de manejo de colecciones en función de su uso, documentación, reconocimiento y utilización de materiales y herramientas, realización de soportes, instalación y montaje. En el 2004 realizó pasantía en el Taller Integral de Diseño, Conservación y Exhibición, Museo Dr. Emilio Azzarini, efectuando el rediseño y montaje de la exposición permanente del museo. Juan Ignacio, Rotary Club de Ensenada y sus invitados, atentos a tu disertación. Bueno, antes que nada, buenas noches. Quiero en primer término agradecer a la comisión directiva del Rotary Club por la invitación y por esta linda posibilidad de dirigirme a ustedes. Ahora una aclaración. Ustedes imagínense que 120 años de la obra de Don Bosco en Ensenada, con los hechos, los acontecimientos, los sacerdotes que han pasado por la obra, tratando de condensarlos en una charla no sería una buena idea. Y creo que si yo tratara de hacerlo, lo más probable es que el día de mañana, cuando me cruzara con alguno de ustedes por las aceras de Ensenada, ustedes se cambien de vereda porque recordarían la charla más larga y tediosa de la historia. Por eso no me voy a referir a los 120 años, y sí lo voy a hacer a los primeros 25 o 30 años. ¿Y por qué esos 25 o 30 años? Porque son el comienzo. Y los comienzos siempre son difíciles, para una institución o para una persona. El primer trabajo siempre es un desafío, los primeros exámenes cuando uno estudia también lo son. El emprender un comercio o una acción nueva siempre trae aparejados miedos y cierta ansiedad. Y el tema de los salesianos en Ensenada no fue la excepción. Acá tenemos Ensenada recibe a Don Bosco. La pregunta que tendríamos que hacernos sería, ¿cómo era la Ensenada que recibió esos primeros salesianos? Una Ensenada muy distinta a la actual, una Ensenada que tenía una orientación rural, una Ensenada que había perdido su autonomía y que faltaban 25 años aproximadamente para que se instalaran los frigoríficos, la destilería. Va a haber un punto de inflexión en esa época, que va a ser, además de la construcción de La Plata, y primordialmente, la construcción del puerto de La Plata en Ensenada. El puerto trajo aparejado cambios drásticos en lo territorial. Por eso se había cortado. En lo demográfico en los micrófonos. Y en lo económico. En lo territorial porque, bueno, sentó una valla definitiva entre lo que a futuro iban a ser la ciudad de Ensenada y de Berisso, separando dos idiosincrasias diferentes. En lo demográfico, para que ustedes... Conectate al micrófono, por favor, Juan Ignacio. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Bien. Como les decía, el puerto iba a ser un punto de inflexión en lo demográfico, en lo territorial y en lo económico. En lo demográfico, porque hacia el año 1869 Ensenada tenía aproximadamente 2.200 habitantes. Para 1895, primero llegó el ferrocarril, íbamos a tener casi el triple de habitantes, 6.000. Y esto se debía al puerto. Tanto la ciudad de La Plata como el puerto tenían mucha mano de obra. Esa mano de obra fue solventada 86. en un primer lugar
con gente de la zona, pero también con inmigrantes, que una vez construido el puerto encontraron una vía de llegada al lugar mucho más fácil y un lugar con muchas necesidades económicas. Ensenada tenía, en 1880, un 30% de su población eran inmigrantes. Hacia 1885, ya con las obras del puerto en plena acción, ese porcentaje pasó casi el 50%. Por cada inmigrante español había 10 italianos, o sea que la mayoría de los inmigrantes eran de origen italiano. Por eso, no es raro que en 1891 se creara la Sociedad Obrera Italiana de Socorros Mutuos, para dar un sostén a esa enorme cantidad de italianos. El barrio Campamento, en aquel momento, que era el lugar donde estaban las carpas y las casillas de madera, donde vivían los operarios y los trabajadores del puerto, era conocido como la Piccola Italia. Así que imagínense la cantidad de italianos y de inmigrantes que teníamos en nuestra ciudad. En cuanto al tema económico, obviamente que el puerto se convirtió en la principal fuente de trabajo. Pero a los pocos años, como la provincia de Buenos Aires había sacado empréstitos en el extranjero para poder hacer esta obra, no los pudo pagar, entonces la nación toma esa deuda, nacionaliza el puerto, también toma control de los ferrocarriles que tenían una tasa acomodada para todo lo que se desembarcara en este puerto, que una vez nacionalizado ya no iba a ser así. Obviamente que los armadores dejaron de preferir el puerto de La Plata nuevo, un puerto de primera calidad, en ese momento el mejor de la provincia, por el puerto de Buenos Aires. Nuevamente Buenos Aires y su centralismo ganaban la batalla. Fue tanta el debacle económico que trajo el cese de las actividades en el puerto, que voy a citar unas palabras de una carta que el vicario de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, el capellán vicario, hay que aclarar que con la llegada de la ciudad de La Plata se crea el obispado de La Plata, entonces Ensenada pierde su calidad de parroquia y empieza a depender de la iglesia de San Ponciano. Por eso teníamos un cura vicario. Este vicario en 1896 le manda una carta al ministro de Obras Públicas diciéndole: la parálisis completa de todo trabajo en este puerto ha sembrado la miseria en toda esta vecindad. Resumiendo, tenemos una ciudad que está en una crisis económica muy importante. Ustedes saben que las crisis económicas traen aparejadas crisis sociales y morales, y que buena parte de su población son inmigrantes, gente que tiene otra cultura, otra identidad, y algunos ni siquiera hablaban el idioma. A esa Ensenada es donde llegan los salesianos. Y el primer salesiano que llega a Ensenada es el padre Juan Farinati, que lo hace el 14 de enero del año 1900. Una de sus primeras acciones es reunirse con las familias del lugar, las familias católicas, y buscar los necesarios cooperadores salesianos, la gente que le iba a apoyar en lo que podía en lo material, pero también en las acciones. La segunda acción, la más importante y tal vez la que ha dejado una marca indeleble en la ciudad de Ensenada, es la creación del colegio Nuestra Señora de la Merced. El 15 de febrero va a empezar a funcionar el colegio. En un primer momento, en el salón parroquial, un salón parroquial muy humilde, en 2 salitas se empieza a dar clase a 2 cursos siguiendo el programa de educación de la provincia, con 42 alumnos. Acá tenemos a los primeros alumnos del colegio. Quiero que vean que si se fijan en las paredes no tienen revoque, o sea que realmente era un edificio muy pero muy humilde. El colegio va a tener un andar bastante irregular debido a tres elementos, por lo menos en un primer orden o en su principio. Uno era, como comentamos hoy, la pobreza de la vecindad. El otro era la carencia de un edificio para que se pudieran dictar clases.
Y el tercero eran las ideas anarquistas que reinaban en la época, que eran contrarias a la Iglesia. Lo mismo que en la zona de Ensenada, la francmasonería, que se veía representada por la logia Hijos del Universo. Esta era una hostilidad que era bastante interesante y bastante importante. En las crónicas de la parroquia se establece que en el año 1909, en el año 1910, al festejarse el Día de la Virgen, el Día de la Patrona, y coincidir con una fiesta que hacían los masones, evidentemente se tuvo que correr la fecha para no tener ningún tipo de inconveniente. Y también en el año 1909, por un problema que se había producido en España, que habían fusilado a un anarquista de apellido Ferrer, en los comercios de Ensenada se puso el retrato de él y se amenazó al clero, o sea que la situación era un poco difícil. En 1907 los salesianos consiguen que se le adjudique definitivamente la parroquia de Ensenada. Acto seguido, en 1908 van a comprar unos terrenos, como se ve aquí en la calle Sidotti Ferela, y se van a hacer las tan necesitadas aulas. A partir de este momento, y a lo largo del tiempo, el colegio va a tener un aumento de su matrícula sensible y sostenido. Y ya no va a haber irregularidades y el colegio se va a asentar en nuestra ciudad. ¿Cómo era esa educación salesiana? ¿En qué se distinguía de otras de la educación pública o de otro tipo de educaciones laicas? Los salesianos sentaban en ese momento la educación en la educación moral, la educación física y la educación patriótica. Lo que estamos viendo aquí, que son los vencedores de un certamen catequístico del año 1916, era porque en el colegio, obviamente que el catecismo era una materia más que tenía que rendirse, estaba dentro del programa de estudios, y se realizaban certámenes con preguntas relacionadas con la fe católica. Obviamente se les seleccionaban los mejores alumnos de cada curso, ellos después competían con los alumnos de otros cursos, se hacía una selección y esos alumnos eran mandados a Buenos Aires a competir con otros chicos de otros colegios, concurso y una corte de guiones. Esto es interesante, pero creo que hay una anécdota que lo explica mucho mejor. Allá por fines del siglo XIX, un ministro protestante que servía a la reina de Inglaterra visita en Turín un colegio salesiano. Conoce el colegio, entra a un salón y ve casi 500 chicos en perfecto orden, en disciplina, y le llama mucho la atención que no hay nadie que los esté cuidando. Se asombra más cuando habla con los docentes y le manifiestan que a lo largo del año no habían tenido ningún problema de conducta importante y no había... Eso le pregunte, por favor, dígame cómo consigue usted que tener esta disciplina tan grande y no tener ningún tipo de problema de conducta. Y el director le dice, bueno, nosotros usamos un método que ustedes no pueden usar, pero por favor dígame cuáles son. No, le dice el sacerdote, son arcanos revelados solamente a los católicos. Y el ministro le insiste, y el director le contesta, bueno, mire, le voy a contar. Nuestros alumnos se confiesan, comulgan y van a misa asiduamente. Entonces el ministro le pregunta, bueno, sí, tiene razón, realmente estos métodos nosotros no los podemos usar. Pero ¿cómo podemos obtener el mismo resultado, pero utilizando otros métodos diferentes? A lo que el director se quedó un rato pensativo y le contestó, religión o amenazas y bastón. O sea, lo que se puede resumir en la letra con sangre entra. Estamos hablando de una época donde los castigos corporales eran parte del sistema educativo.
Y llega un Don Bosco con la religión, con su método preventivo, religión, razón y amor, que dice que la educación es cosa del corazón, demostrando estar adelantado décadas y décadas pedagógicamente a la época en la que él vivía. Hablemos ahora también de la cuestión de la educación física. La educación física y los juegos eran casi un deber en los colegios salesianos. El mismo sacerdote o el mismo maestro que le daba historia o literatura o matemática, también era el encargado de organizar los juegos, pero sobre todo de jugar con sus alumnos, lo que formaba una relación de amistad muchísimo más importante entre educador y educando. Lo que estamos viendo ahora es el equipo blanco de 1924, se dividían a los grados o a los cursos en el equipo blanco y el equipo azul, que jugaban desafíos entre ellos y obviamente después con otros grados. Yo creo que me animo a decir que un patio salesiano en donde no se juega al fútbol no puede ser homologado como tal. Y seguramente entre ustedes hay muchos que han jugado al fútbol en un patio salesiano y como yo han hecho muchos de sus amigos que guardan hasta el día de hoy jugando al fútbol en ese patio. ¿Cómo era la educación física o la educación moral? Perdón, la educación patriótica. Don Bosco decía que en sus colegios la única política era la política del Padre Nuestro. Pero bregaba e insistía por el amor a la patria. Y a esto es donde hacía hincapié el valor patriótico. Lo que estamos viendo es la escuadra gimnástica, el año 1923, en realidad se organizó para el bicentenario, para el centenario de nuestro país, en 1910. Estaban vestidos con uniforme, pantalón blanco, chaqueta a rayas celeste y blanca, y obviamente ese gorrito tan gracioso. Y hacían actividades físicas, box, calistenia, clavas, gimnasia de clavas, y hacían exposiciones tanto en el colegio como a pedido de alguna institución. Tal vez la organización más conocida en lo que se refiere a los valores patrióticos son los exploradores de Don Bosco, el famoso Batallón 14, que allá por el año 25 contaba con 80 integrantes, 14 camilleros y una banda lisa que era famosa. Los exploradores empezaron amenizando con su banda los actos escolares, pero ganaron mucha reputación y después en los actos patrios empezaron a ser convocados. Su primera actuación, además, fue en el año 1916, justamente para un 9 de julio. No se espanten, lo que ven acá no son jóvenes de algún movimiento piquetero, son exploradores que tienen un bastón. Se realizaba un ejercicio que era la gimnasia de bastón, algo parecido a lo que se hacía, y salvando las distancias, en el ejército, con los fusiles y con las bayonetas, emulando ese tipo de actuación. Vemos ahora un plano del colegio. Vamos a ver en el margen superior derecho el plano inicial del año 1900. Vemos lo que es la iglesia y 2 o 3 saloncitos. Así comenzó la obra. En el año 1909, en la parte inferior de la hoja, de la página, van a ver los terrenos que compraron los salesianos para esas primeras aulas que vimos hoy. Y en el año 1916 intercambian con la municipalidad de Ensenada los terrenos de la esquina de lo que sería actualmente Sidotti y Don Bosco, que era donde iba a ser elegida la municipalidad, por los terrenos de la calle La Merced y Don Bosco. Se intercambian los terrenos, la municipalidad se construye en el año 1916 sobre la calle La Merced, y sobre la calle Don Bosco, Sidotti y Don Bosco van a hacerse más aulas. Resumiendo, en el año 25, que está la gestión de los primeros 3 sacerdotes salesianos, el padre Farinati, el padre Fassi, y no recuerdo el otro padre ahora, y el padre Saninetti,
los salesianos obtuvieron la superficie que hoy en día tiene el colegio. Esto fue muy importante, sentaron la base de lo que hoy es la obra, y pensaba terminar con esto, pero me resultaba que este pasado era un poco lejano, y que no se condecía con la idea salesiana, una idea siempre de actividad, de estar en movimiento, y por eso rescaté estas fotos son de chicos del oratorio, haciendo la merienda, para llevarle a los chicos, obviamente que el oratorio por cuestiones del aislamiento social no se puede llevar adelante, pero estos chicos le llevan la merienda a la casa de los integrantes del oratorio. ¿Sí? Todo esto ad honorem y demostrando el espíritu salesiano. Jóvenes comprometidos ayudando a otros jóvenes. Esa es la idea que le quiero dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Excelente tu disertación. Lo que te pido es que vuelvas a compartir la pantalla. Bueno, pienso que merece un fuerte aplauso lo que acaba de darnos, la charla que nos acaba de dar Juan Ignacio. Y tengo el honor de haber sido su maestro en el colegio Don Bosco. Juan Ignacio, felicitaciones dobles. Gracias. Tuve buenos formadores. Alguna falla tenías que tener, Pérez. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta a Juan Ignacio. No veo a todos. A ver si alguno que... Acá hay uno que está pidiendo... Sí, Claudio. Está silenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Se escucha un poquito de alto, un poquito más de volumen. A ver. Sí, bueno, muchas gracias, presidente. Gracias, Ignacio, por tu discurso hermoso, y me imagino que es apenas los títulos de los que nos podrías contar. Mi consulta es la siguiente. Yo soy salesianito. ¿Y por qué? Porque me tocó estudiar y ser miembro de la iglesia de Padre Ortuondo, que también era salesiana, en el periodo que fue salesiana. Si vos tenés documentos que acrediten, como para en otra oportunidad, porque la obra de Don Bosco no se circunscribió únicamente a el colegio que vos mencionaste tan brillantemente. Creo que la obra de Don Bosco se extendió mucho más. Y uno de los alumnos, yo tuve el honor de ser alumno del padre Juan Ortuondo, y él, de la misma manera que vos expresaste de los padres fundadores de la obra de Don Bosco, él nos transmitió y nos infundió ese amor y la educación desde el corazón. Por eso yo aprovecho esta ocasión como para reivindicar la escuela nuestra, no solo Nuestra Señora de la Merced, sino la Inmaculada. La Escuela Inmaculada, que hoy no pertenece más a la obra de Don Bosco, sino que pasó a la esfera del obispo, pero que tiene mucho valor en la historia también, porque también han participado, han sido alumnos, personas muy importantes también, profesionales de nuestra ciudad. Y simplemente lo que te quería preguntar, si existe documentación que acredite que la obra de Don Bosco también influyó en la Escuela Inmaculada de Senado. Gracias. Bueno, yo también te puedo contestar, porque en esa época yo fui maestro del colegio y todo el colegio de la Inmaculada pertenecía al colegio La Merced. Inclusive con las reuniones de docentes, con las reuniones, el director era el mismo, con la única condición de que el padre Ortuondo era el que estaba a cargo, tanto de la parroquia como del colegio. Pero la Inmaculada, hasta el año 70 y pico, no me acuerdo, aquí en la fecha, dependía directamente del colegio Nuestra Señora de la Merced.
No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A ver, Yo, Coco. Coco. ¿sí? Coco. Sí, sí, sí. Coco. Sí, adelante. Bueno, mira, sí, José habla. Sí, 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 José Marrafini, dale. Sí, sí, no, mira, agradecer y felicitar al expositor realmente que nos dejó boca abierta con lo que expuso realmente. Yo había fotos que tengo bastante historia, como ser uno de Don Bosco, pero esa foto realmente no las había visto nunca. Y realmente, como italiano que soy, nacido en Italia, realmente, por supuesto que se siente uno enaltecido por la presencia italiana, entre tantas cosas. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Enaltecido por la presencia italiana que dio esos frutos con el trabajo de los salesianos, ¿no? Que por los apellidos eran todos italianos, ¿no? Realmente. Que dio origen a la fundación del colegio, ¿no? De iglesia. Eso quería simplemente resaltar, ¿no? Así que agradezco al señor que realmente expuso tan brillantemente toda esta historia que yo desconocía. No olvidar también al padre Marcelino, que fue un exalumno, fue un alumno de Don Bosco en Torino, que hasta la década del 50 siguió trabajando dentro del colegio. Fue toda una historia el padre Marcelino dentro del colegio Don Bosco. Nada más. Gracias, José. No sé si alguien más quiere preguntar. Hola, Coco. Sí, Coco, sí. Pachame habla. Dale, adelante, Carlos. Sí, quería agradecerle a Ignacio todo este coloquio referente al nacimiento de los salesianos, porque tuve la satisfacción, el orgullo de participar en el colegio, siendo explorador de la Razón 14 también, y traer el recuerdo de todas esas cosas que muchas de ellas yo ignoraba, ¿no es cierto? Porque uno, tanto al colegio, se ha aprendido muchísimas cosas del colegio, tanto como la educación, la formación, el deporte, que ha sido una parte fundamental del colegio, y de la obra de Don Bosco. Creo que siento un gran orgullo de haber pertenecido y tengo los mejores de los recuerdos, y agradecerle a Ignacio que me haya haber hecho pasar unos momentos muy lindos por el conocimiento de lo que es la obra salesiana. Gracias, Carlito. ¿Alguien más? Coco, yo, Andrea Gauna. Dale, Andrea. Primero, bueno, agradecerle a Juani. Le dije ya en otra oportunidad que me encanta su forma de contar, y preguntarle si hay algo digitalizado, si hay algún archivo digitalizado para consultar. Me gusta la historia, me encanta esto de los 120 años de los salesianos, saber si hay algo como para que uno busque y pueda ir leyendo. Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias. Lo que tenemos digitalizado es el material fotográfico. De hecho, lo que eran todo el material escrito se lo llevaron para Almagro, donde están concentrando archivos de varias casas salesianas, donde creo que se va a hacer un archivo. No tenemos el material escrito, no lo tenemos. Lo que eran las crónicas no las tenemos. Pero quedan cosas como los libros de los festejos patronales. O sea, los festejos patronales, los antiguos festejos patronales, implicaban toda una movida donde se le mandaban cartas desde el gobernador para abajo a todo el mundo, y donde se asentaba absolutamente todo. Se mandaba a la gente de Marina del Ejército, a los granaderos para que viniesen a desfilar, al gobernador para invitarlo, al obispo. Eran 2 días. Empezaba el festejo a las 6 de la mañana con bombas de estruendo y seguía hasta las 8 de la noche, bazares, kermeses. Y es muy emocionante ver también la organización con la factura de todo, de los fuegos artificiales con los que cerraban,
Estamos hablando de una época donde la iluminación eléctrica no era como la de ahora, y era todo, para los festejos se iluminaba la Plaza Belgrano. Hay una foto de Belgrano con lucecitas de colores porque era cerca de la época de los festejos. Y es muy emocionante ver, primero, la organización, segundo, cómo estaban todas las facturas. Hay facturas del año 30, peso por peso en lo que se gastó. Y a mí me emocionó mucho ver, se habían comprado unas gallinas, no sé, sería para una comida, a alguien que vendía gallinas, y la persona con una letra muy, muy rudimentaria, se nota que una persona que no tenía una gran formación había hecho el recibo, y eso está sentado, fue muy emocionante. Quedan cosas de esas, pero lo que son las crónicas parroquiales en sí, están en Almagro, se las llevaron hace un año y medio. Y el material fotográfico digitalizado lo digitalizamos con Guillermo Arillo y con Rubén Chagaray. Ellos colaboraron, fueron un factor importante para poder contar con el material, parte de lo que vieron hoy en las fotos. ¿Y uno puede acceder a esas fotos? Sí. ¿Tienen una página? No, no tenemos página, lo tenemos diseminado y hay en el centro de exalumnos, pero si te contactás con la gente del centro de exalumnos de Don Bosco, en realidad si te contactás conmigo yo, te las puedo conseguir. Bueno, gracias, sí, me encanta. Gracias, Juani, gracias. Y quiero aclarar una cosa, así como Claudio habló del padre Ortuondo, y seguro José o Carlos hablarán de algún sacerdote que los tocó, yo me referí a esos primeros 25 años. Obviamente que con el transcurso del tiempo hubo un montón de padres, como el padre Marcelino, con un montón de sacerdotes que seguramente si yo le pregunto a alguno que estuvo en la obra, lo marcaron. El padre Ramón para mí, el padre Balgac. No es que los obviamos, sino que sería imposible ponerlos a todos. Pero creo que es testimonio de cada uno de ustedes. Si yo les pregunto, me van a hablar de algún sacerdote, que alguna enseñanza les dejó o que algo les transmitió. Sí, así es, sí, el padre Delfino, el padre Bianchi. Ranguni, padre Ferrante. Carlito. Coco. Gran pinche rata, Carlito. Sí. Coco, con tu permiso. Sí. ¿Cómo daba leña? Bueno, primero agradecerte la invitación a esta exposición. Segundo, agradecerle a Ignacio, porque, bueno, yo soy hijo de italiano, me hiciste vivir lo que quizá vivió mi papá, me emociono mucho. Él era del barrio del Campamento, iba con alpargatas y se cambiaba el calzado para entrar al colegio Don Bosco. Tuve, no sé si la suerte o él tuvo la suerte de que cuando el colegio tenía el cine, que iba todo el pueblo, iba al cine, mi papá era quien iba hasta La Plata a retirar las películas y la traía en el tacho de lata. Se tomaba el colectivo, no sé si era el 3, el 7 que había en ese entonces. Un No, el 13. El 13. Y él me contaba que traía las películas, las miraban, las pasaban ahí en el colegio y después se volvía a La Plata a llevarla. Así que bueno, y todos los recuerdos que tengo, el batallón 14, ciclismo, a Coco de maestro de 6º grado, el coro Santa Cecilia, es una obra maravillosa y ojalá existiera y estaría replicado 1000 veces más de lo que es el Colegio Salesiano. Hoy no estaríamos con una juventud como la que tenemos y creo que esto es loable y es una forma del homenaje que hiciste, creo que está bien representado y te lo agradezco, Ignacio. Gracias, Sí, Daniel. el coro Santa Cecilia, creado por el cura Bianchi. Y dirigido por el maestro Héctor Virocho. Después. Claro. Pero creado por el padre Bianchi. Bueno, para contestarle a Daniel, no recuerdo exactamente, pero está la fecha en que empieza a funcionar el biógrafo en el colegio, está la fecha exacta cuando empezó a comenzar. Y con respecto a los italianos, yo seguramente si le pregunto a alguno de ustedes, su abuelo
o su tatarabuelo, vino a trabajar en la construcción del puerto de La Plata. En mi caso, mi tatarabuelo trabajó en el puerto de La Plata, como seguramente algún antecesor de alguno de los que está acá, Antonio Marra, que formó su familia y se quedó acá. Pero bueno, está bastante relacionado el tema de los italianos y el tema de los salesianos. Bueno, Ignacio, un agregado entonces. Mi abuelo era el botero que cruzaba a la gente que venía en el ferrocarril de Constitución a Río Santiago y los cruzaba para el frigorífico, el Armour y el Swift. Él era el botero junto con Testori, creo que era el otro, eran los que manejaban los botes para cruzar la gente. Bueno, un bisabuelo mío, Galeta, que vivía en Villa Albino, hacía el mismo trabajo. Sí, sí. Hacía el mismo trabajo. Después, cuando empezó a funcionar la destilería, consiguió el trabajo en la destilería. Pero cruzaban con los botes la gente que iba a los frigoríficos. Hermosos recuerdos. ¿Qué alguien más quiere hacer una pregunta o hacer algún comentario? No se anima nadie más, por lo que veo. Están tímidos. Ustedes hablaban recién de los sacerdotes. Y para mí, los sacerdotes, cuando yo entré al colegio, año 66, estaba de director y párroco el padre José Ochoa. Perdón, Coco, ¿puedo? Sí. Soy Guillermo Moile. Adelante, Guillermo. Segundo de Don Bosco. ¿Qué tal? Muy Buenas noches. El creador del coro Santa Cecilia fue el padre Ochoa. Ese fue el creador. Y ahora que No. En el año 1950. No, fue en 64 en Santa Cecilia. Los años 60. No, me disculpan. Porque yo fui partícipe de ese coro. Hermano. Perdón. Domingo. En el año 1950 se creó el coro Santa Cecilia, creado por el padre Bianchi. Claro, eso era con los chicos de la escuela, pero después, siendo adolescentes, el padre Ochoa entonces lo refundó. Pero yo lo habrá refundado, pero se creó en el año 1950, el padre Bianchi. Y el que está hablando formó parte de ese coro. Bueno, yo participé parte del coro cuando era adolescente. Y otra cosita, para Daniel Viviano, ¿sos? Sí, Viviano. El de su papá Botero. Yo tuve, cuando era muy chico, mi padre estaba encargado de acá, de lo que era CADE. Él tenía que ir a Berisso a controlar también la subusina eléctrica que había en Berisso, y muchas veces he cruzado en bote, pues yo siempre les digo a algunos, dice, en Ensenada teníamos 4 o 5 medios de transporte, y todos no se imaginaban que teníamos un bote cruzando Berisso. Y o sea que, no sé, seguramente que el botero sería entonces tu abuelo. Ahora que vos lo decís, lo descubro. Muchas veces lo he cruzado en bote a Berisso. Muy empetrolado estaba el canal. Había que subir con un cuidado bárbaro. Recién hablaron del coro Santa Cecilia y hoy, acá presente, hay unos cuantos integrantes del coro Santa Cecilia, de los cuales estaba yo también. No lo ponía de... Está Carlito Echeño también, que estuvo en las primeras épocas del coro Santa Cecilia. Lo mismo con los televisores. Cuando estuviste vos fue la segunda etapa, pero se creó en el año 1950. Bien. Incluso la que ayudaba era la señora de Aramburu de Reynoso, la Chola. Yo no escucho ahora. ¿Me escuchaste, Coco? Yo no escucho. Sí, te escucho. Dejalo, que cuando vos pones eso, le sacás el sonido. Yo no escucho ahora. No importa. Podemos usar uno cada uno. ¿Alguien más quiere hacerle un comentario? No voy a no yo. A ver. O hacer una pregunta a Juan Ignacio. No, lo vas a romper
Nadie. Bueno, nuevamente te agradezco, Juan Ignacio. Excelente tu disertación. Y bueno, pienso que los que fuimos salesianos en su momento no podemos olvidar la obra de Don Bosco. Algo que nos identifica como nos identifica el escudito de Rotary hoy. Escucha. Así que bueno, nuevamente agradecerte. Gracias, Coco. Agradecer muy bueno. Se bajó Y reitero el agradecimiento por la invitación y por la posibilidad. Gracias. Bueno, si no hay otro tema, ya le daría por... Sí, escucha. Doy por finalizada la reunión y nos quedamos como en Rotary de sobremesa. Así